Emily siempre había sido el tipo de persona que contenía las tormentas por dentro. Enfermera por vocación, sabía moverse entre pasillos de hospital con la misma naturalidad con la que respiraba. Acostumbrada a ver la fragilidad humana de cerca, pensaba que nada podía sorprenderla después de años consolando a pacientes, calmando familiares y asistiendo a despedidas silenciosas. Pero nada la preparó para el diagnóstico de Daniel, su esposo, el hombre que construyó con sus propias manos la casa en la que soñaban envejecer. Anemia aplásica severa, 3 palabras que sonaron como un veredicto en una sala demasiado fría. A pesar de su conocimiento médico, Emily se sintió repentinamente pequeña, indefensa, como si el suelo bajo sus pies ya no existiera. Vivían en las afueras de Nashville, en una cabaña de madera con porche amplio y columpios que crujían con el viento. Allí, entre pinos y caminos de tierra, imaginaban una vida sencilla, con hijos descalzos corriendo por el jardín y tardes largas compartiendo silencio. Daniel, carpintero de manos curtidas y alma serena, había construido ese hogar pensando en un futuro lleno de risas, pero la enfermedad fue arrancando capas de todo eso. Su piel perdió el color, su energía se desvanecía, y Emily, pese a su entrenamiento profesional, no sabía cómo salvarlo. Vivía dividida entre ser esposa y ser enfermera, entre aferrarse a la esperanza y aceptar lo inevitable. Daniel había sido adoptado de niño y nunca conoció a su familia biológica. Esa pieza faltante, que durante años fue apenas un dato anecdótico, ahora se convertía en el muro más grande. El trasplante de médula era su única oportunidad real, pero sin familiares conocidos, encontrar un donante compatible era como buscar una gota en el océano. Emily organizó campañas, convocó voluntarios, consultó bancos de donantes. Ninguna coincidencia, solo estadísticas frías que hablaban de la urgencia y del tiempo que se agotaba. Cada negativa, cada prueba fallida, la iba quebrando. Por dentro, aunque por fuera fingiera entereza. La última reunión con el médico fue un golpe sin anestesia. Con voz pausada, pero sin eufemismos, el hematólogo admitió que se les estaban acabando las opciones. Daniel estaba entrando en una etapa crítica. Al salir de esa consulta, Emily sintió que algo en ella se quebró de forma definitiva. Caminó sin rumbo por los pasillos del hospital, evitó las miradas, cruzó la puerta trasera de emergencias y se detuvo a solas, intentando respirar entre sollozos. Fue allí, entre el olor a desinfectante y el murmullo de las ambulancias, que escuchó accidentalmente a 2 enfermeras conversando. Una de ellas dijo algo que, de no haber estado en ese estado emocional, habría pasado desapercibido. Se parece muchísimo a ese hombre de Pine Joe, hasta en los ojos. Y esa frase, insignificante para cualquiera, encendió una chispa en el fondo más oscuro de su desesperación. Esa noche, Emily no pudo dormir. Repasó mentalmente cada palabra de aquella conversación que escuchó por casualidad, como si pudiese extraer algún mensaje oculto entre líneas. Al amanecer, sin avisar a nadie, subió al coche y condujo hacia Pineollón, un pueblo diminuto a poco más de 1 hora de distancia. No puso música, no atendió llamadas. El silencio en el vehículo era denso, solo roto por el ruido del motor y los latidos acelerados de su corazón. No sabía con certeza qué buscaba, quizás un rostro, una coincidencia, una locura, pero algo dentro de ella, una corazonada visceral, le decía que debía llegar hasta el final. Pineollón parecía detenido en otra década. Calles estrechas, tiendas con vitrinas polvorientas, un banco de madera frente a la barbería donde 2 ancianos conversaban como si el tiempo no tuviera prisa. Emily entró en una ferretería antigua, donde un hombre delgado con sombrero descolorido atendía detrás del mostrador. Le mostró discretamente una foto de Daniel. El hombre la observó con atención, frunciendo el ceño. Se parece al tal Luke Henderson, dijo con voz arrastrada. Vive en lo alto del cerro,
pero baja de vez en cuando a comprar tablones. El nombre hizo que el estómago de Emily se encogiera. Agradeció con un gesto rápido y salió con el corazón desbocado. El camino hacia la colina era de tierra suelta y curvas cerradas, flanqueado por árboles altos que proyectaban sombras irregulares. Al llegar, una casa de madera apareció entre los arbustos, sencilla y solitaria, con una camioneta vieja estacionada al costado. Emily bajó del coche con las piernas temblorosas y golpeó la puerta con cautela, sin saber qué explicación dar si estaba equivocada. Cuando el hombre abrió, por un segundo pensó que Daniel se había levantado de la cama. Tenía los mismos ojos azules intensos, la misma forma de la mandíbula, incluso el mismo gesto al entrecerrar los párpados, pero su expresión era distinta, más endurecida, como si el tiempo le hubiera esculpido cicatrices invisibles. Emily se presentó sin rodeos y, con torpeza emocional, le contó todo: la enfermedad, la búsqueda desesperada, la conversación que escuchó por accidente y la posibilidad, por remota que fuera, de que él fuera el hermano biológico de su esposo. Luke la escuchó en silencio, sin interrumpir, con los brazos cruzados y la mirada clavada en ella como si intentara leer más allá de sus palabras. Cuando terminó de hablar, hubo un largo silencio. Luego él habló con voz grave, como quien escarba en un recuerdo enterrado: mi madre tuvo otro hijo. Mera, dijo una vez que lo dejó en el hospital cuando era un bebé. Nunca supe más. El silencio posterior no era vacío, era denso, y en medio de ese silencio, algo en Luke comenzó a decidir. Luke no pidió tiempo para pensar ni consultó a nadie, simplemente le pidió a Emily que lo esperara un momento. Entró a la casa y salió con una chaqueta vieja y un pequeño cuaderno arrugado. Vamos, dijo. Y sin más se subieron al coche rumbo al hospital. Durante el trayecto, hablaron poco. Emily le contó más detalles sobre Daniel: cómo se conocieron, cómo era su risa, las cosas que construía con sus manos, y el miedo que se había instalado en su hogar desde hacía meses. Luke escuchaba con los ojos perdidos en el paisaje, como si cada palabra le dibujara un mapa interno que necesitaba memorizar. Nunca dijo si tenía miedo o dudas, solo apretaba los puños de vez en cuando, como si estuviera enfrentando algo muy antiguo. Al llegar al hospital, los trámites fueron rápidos. El equipo médico, inicialmente escéptico, quedó sorprendido al ver el parecido físico entre los dos hombres. Se realizaron pruebas urgentes, y Emily pasó las siguientes horas en una especie de trance. Caminaba por los pasillos, se sentaba, se levantaba, revisaba el celular aunque no esperara mensajes. Cuando finalmente le entregaron los resultados, las lágrimas comenzaron a caer antes incluso de que pudiera leer por completo: compatibilidad total. Luke era un donante perfecto. La emoción fue tan intensa que tuvo que apoyarse contra la pared para no colapsar. Había una nueva posibilidad, una cuerda de salvación que nadie esperaba. La operación se programó de inmediato. Daniel, aunque débil, sonrió por primera vez en semanas al ver a Luke. No preguntó mucho, no hizo drama, solo lo miró con una mezcla de incredulidad y gratitud, como si su cuerpo supiera antes que su mente que algo importante estaba sucediendo. Luke, por su parte, no intentó explicar nada. Se limitó a sentarse a su lado y hablarle de su casa en Pine. Oyó de cómo las ardillas robaban las nueces que guardaba en el porche y de una canción vieja que su madre solía tararear cuando llovía. Fue así como comenzó, sin esfuerzo, una conexión que iba más allá del ADN. El trasplante fue un éxito. Aunque los días siguientes fueron críticos, Daniel respondió bien al tratamiento. Emily, que no había permitido a sí misma desmoronarse ante aquel momento, finalmente choró de verdad de un choro sem contenó, de alivio, de miedo retardado, de gratitud acumulada. Luke se quedaba por horas en la sala leyendo libros viejos que encontraba en la sala de espera, y cada vez que entraba a ver a Daniel,
lo hacía con el mismo respeto silencioso de quien visita algo sagrado. Poco a poco, lo que comenzó como un acto de generosidad se transformó en algo más profundo. Había gestos, miradas, silencios compartidos que solo dos hermanos, aunque separados por la vida, podían entender. Cuando Daniel fue dado de alta, semanas después, ya no era el mismo hombre que había ingresado en estado crítico. Había en sus ojos una calma nueva, como si el sufrimiento le hubiese revelado algo esencial. Emily lo notó en pequeños detalles, en cómo miraba el amanecer desde la ventana sin decir palabra, o en cómo tomaba su mano más seguido, como si necesitara reafirmar que aún estaban ahí, juntos. Luke, por su parte, no se fue, se quedó en Nashville unos días más, durmiendo en un colchón en el suelo de la sala, diciendo que era solo por si acaso, pero nadie le pidió que se fuera. Al contrario, su presencia trajo algo cálido, inesperado. Una noche, los tres cenaban juntos en la terraza. El aire olía a madera recién cortada y a tierra mojada. Luke hablaba de cómo había aprendido carpintería solo, observando a un vecino durante su infancia. Daniel, casi como un reflejo, comenzó a hablarle de los mismos materiales, las mismas herramientas, como si compartieran recuerdos que no sabían que tenían. Emily los observaba en silencio, con una mezcla de ternura y asombro. En ese instante, comprendió que lo que los unía no era solo la genética, sino una especie de resonancia vital, una frecuencia común que les había sido arrebatada al nacer, pero que el destino se había empeñado en restaurar. Con el paso de los meses, Luke se convirtió en parte del paisaje cotidiano. Ayudaba a Daniel con pequeñas reparaciones en la casa, cocinaba desayunos enormes como los de campo, y, sin darse cuenta, se había convertido en el tío improvisado que los hijos de Emily y Daniel algún día conocerían. Aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que aquella conexión no era casual. Era como si el universo, en su torpeza misteriosa, hubiera tejido un camino imposible solo para que ese momento sucediera. Emily volvió al hospital donde trabajaba, pero ya no era la misma enfermera. Llevaba en la mirada algo más profundo, como si hubiese tocado un borde invisible de la vida. Había días en los que aún tenía miedo de que la enfermedad regresara, de que la suerte cambiara, de que todo hubiera sido un espejismo. Pero en esos momentos, bastaba con mirar a Daniel preparando café mientras tarareaba una melodía tonta, o ver a Luke arreglando la cerca del jardín sin decir una palabra. Había una belleza nueva en lo simple. Emily entendió que no todos los milagros llegan con ruido, ni con luces dramáticas. Algunos llegan en forma de coincidencias absurdas, de frases escuchadas al azar, de rostros que se repiten en lugares inesperados, y que, a veces, la vida se salva no con bisturís ni con ciencia, sino con amor y una intuición que se niega a rendirse. Un año después del trasplante, Daniel y Luke construyeron juntos un pequeño taller detrás de la casa. Era un espacio modesto, con ventanas grandes y olor constante a madera recién lijada. Allí pasaban horas hablando poco y compartiendo silencios largos que decían más que las palabras. A veces Emily se sentaba en la puerta con una taza de té, observando cómo los dos medían, cortaban y bromeaban en voz baja, como si hubieran sido hermanos toda la vida. Ese taller se convirtió en un símbolo de lo que habían reconstruido, no solo una vida, sino una historia nueva, una historia que nadie hubiera creído posible al borde de una cama de hospital. Emily seguía trabajando en turnos largos, pero su manera de ver el dolor ajeno había cambiado. Ya no se apresuraba tanto a dar respuestas ni a intentar consolar con frases hechas. Sabía, desde la propia experiencia, que a veces lo único que alguien necesita es saber que hay otra posibilidad, por remota que parezca. Su historia con Daniel y Luke comenzó a circular en el hospital, primero como un susurro entre enfermeras y luego como inspiración para otros pacientes que esperaban donantes imposibles. Sin proponérselo,
Emily se convirtió en un símbolo de persistencia silenciosa. Había algo que nadie podía negar. Ese reencuentro había sanado heridas que ninguno de los tres sabía que tenía. Luke, que había vivido casi toda su vida en soledad, descubrió el calor de una mesa compartida. Daniel, que alguna vez pensó que no tenía raíces, encontró un espejo en el que verse sin miedo. Y Emily, que había pasado meses sintiéndose impotente, entendió que el amor también puede ser acción, incluso cuando todo parece perdido. Ninguno de ellos volvió a ser el mismo, y eso, lejos de ser una pérdida, fue la mayor ganancia que la vida les ofreció. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían como lluvia dorada sobre el jardín, Emily encontró a Daniel dormido en la hamaca y a Luke roncando en una silla de lona, con una cerveza a medio terminar en la mano. Ella los miró y sintió algo que no sabía cómo nombrar. No era solo paz, era plenitud. En medio de todo el caos, de todo el miedo, de todo el sufrimiento que habían atravesado, habían encontrado un lugar donde quedarse. No necesitaban grandes cosas, ni explicaciones cósmicas. Solo eso, estar vivos, estar juntos, y saber que contra todo pronóstico, habían vuelto a empezar. Con el tiempo, Luke comenzó a hablar más abiertamente de su infancia. No lo hacía con tristeza, sino con esa honestidad áspera de quien ha aprendido a vivir con cicatrices. Contó que creció en casas temporales, que aprendió a no encariñarse con nadie y que había pasado más de una Navidad solo, comiendo en comedores comunitarios. Emily lo escuchaba con atención, sin interrumpir, entendiendo cada vez más por qué ese hombre se movía por la vida como quien no espera nada, pero también notaba que algo había cambiado en él. Ahora, cuando alguien lo abrazaba, no se quedaba inmóvil, respondía, y cuando reía, lo hacía sin mirar hacia los lados, como si ya no esperara que la felicidad se le escapara de repente. Daniel también cambió, volvió a trabajar poco a poco, primero desde casa, diseñando muebles simples, y luego retomando encargos locales. La gente del vecindario, que había seguido su historia de cerca, comenzó a visitarlo con más frecuencia, no por lástima, sino por admiración. Querían ver con sus propios ojos al hombre que había vuelto de la muerte, al que se salvó por una coincidencia casi imposible. Daniel, que nunca buscó atención, aceptaba esas visitas con humildad, pero por las noches, cuando quedaban solos, se le notaba una emoción contenida, como si no terminara de creerse lo que vivían. Emily guardaba un diario. No era un cuaderno prolijo ni lleno de frases elaboradas, solo anotaciones dispersas, pensamientos sueltos, emociones que no podía decir en voz alta. En una de esas páginas escribió algo que nunca mostró a nadie. El día que pensé que lo perdía, escuché una frase absurda que me salvó. A veces, Dios no grita, sus milagros susurran desde una sala de hospital. Y era cierto, nunca hubo un gran anuncio, ni una certeza absoluta, solo una cadena de hechos improbables que se unieron como piezas sueltas de un rompecabezas que parecía incompleto. Una noche, después de cenar, Luke se acercó a Emily mientras lavaba los platos y le dijo algo que la dejó inmóvil por segundos. Gracias por haberme encontrado. No hubo respuesta inmediata, solo silencio. Ella se dio la vuelta, con los ojos llenos de lágrimas, y lo abrazó, no como cuñada, ni como enfermera, ni como salvadora. Lo abrazó como a alguien que, sin buscarlo, se había convertido en parte de su historia, de su hogar, de su corazón. Ese gesto cerró un círculo invisible. Ya no eran tres personas unidas por la tragedia, eran familia. No todo fue fácil después de la recuperación. Hubo días en que Daniel despertaba con pesadillas, reviviendo las horas más oscuras de su hospitalización. A veces se levantaba en silencio en medio de la noche y caminaba hasta el taller, solo para tocar la madera con las manos, como si necesitara comprobar que aún estaba allí. Luke lo acompañaba sin hacer preguntas. Se sentaba cerca,
encendía una lámpara vieja y tallaba en silencio. No necesitaban hablar. Ese tipo de compañía silenciosa, sin presiones ni promesas, era más poderosa que cualquier palabra. Emily los observaba desde la ventana, abrazándose a sí misma, sabiendo que algunos dolores solo sanan con el tiempo, y con presencia, un otoño especialmente frío. Luke decidió volver por un tiempo a Pineolloo para resolver asuntos pendientes. La despedida fue simple, sin dramatismo. Vuelvo pronto, dijo, y así fue. Regresó unas semanas después con una caja de fotos viejas y un cuaderno desgastado donde su madre, al parecer, había escrito fragmentos de su vida. Entre las páginas, encontraron una hoja suelta con el nombre Daniel garabateado al margen. Nadie lloró, no hizo falta, fue una confirmación que no necesitaban, pero que cerraba con ternura una herida antigua. Era como si el pasado finalmente les diera permiso para seguir adelante sin culpa. El taller se convirtió, con los años, en un espacio compartido no solo por ellos. Vecinos, amigos e incluso niños del vecindario se acercaban para aprender, para escuchar historias o simplemente para ver trabajar a los hermanos Carter, como la gente empezó a llamarlos. Nunca corrigieron el apellido, lo adoptaron como propio, sin discusión. Daniel y Luke habían sido separados al nacer por circunstancias que nunca comprenderían del todo, pero habían sido reunidos por una cadena de eventos que desafiaba toda lógica. Emily, en su interior, sabía que no todos los hilos del destino se pueden explicar, pero algunos se pueden honrar. Un día, Emily encontró a Daniel escribiendo en el diario que ella solía llevar. Era la primera vez que lo veía hacerlo. Él cerró el cuaderno con una sonrisa tímida y lo dejó sobre la mesa. Más tarde, cuando ella lo abrió por curiosidad, encontró una única frase escrita con letra firme: estuve a punto de rendirme, pero ella nunca lo hizo por mí. Emily leyó esas palabras en silencio, con el corazón apretado y la garganta cerrada, y entendió que, a pesar de todo, lo habían logrado, juntos, a su manera, con errores, con miedo, pero también con un amor tan real que fue capaz de reescribir un destino que parecía ya escrito. Hubo un momento, poco después del trasplante, en que Daniel se quebró por completo. Fue una tarde en la que Emily lo encontró sentado en el suelo del baño, abrazado a sus rodillas, temblando. No dijo nada. Ella se arrodilló frente a él y solo le sostuvo el rostro con las dos manos. Había en sus ojos una mezcla de vergüenza y terror que no necesitaba explicación. No quiero que vivas en función de mi enfermedad, murmuró él, apenas audible. Fue la única vez que Emily levantó la voz. Yo no vivo en función de tu enfermedad, Daniel, vivo en función de nosotros. Aquel instante fue un punto de inflexión, no porque el dolor desapareciera, sino porque ya no lo cargaban solos. Durante semanas, Emily tuvo que reeducarse emocionalmente. Había aprendido a cuidar cuerpos, pero ahora debía aprender a sostener almas en proceso de reconstrucción. Los días en casa eran una combinación de miedo y gratitud. Cocinaban juntos aunque Daniel se cansara con rapidez. Veían películas que ya conocían de memoria y hablaban de todo, excepto del futuro. Ese tema, por un tiempo, quedó suspendido en el aire, como una página en blanco que no se atrevía a ser escrita. Fue Luke quien un día, mientras cortaba leña, dijo sin rodeos: tenemos que dejar de vivir esperando malas noticias. Y con esa frase simple, les devolvió el derecho a planear. Hubo visitas al lago, excursiones cortas a pueblos cercanos, cenas improvisadas con amigos que antes no se animaban a venir. Emily se dio cuenta de que la vida estaba regresando poco a poco, no con explosiones de alegría, sino con detalles humildes, el sonido de una risa espontánea, un buenos días sin tensión, la costumbre de preparar café para 3 en lugar de 2. Luke ya no era un invitado, había ropa suya en el armario, herramientas marcadas con sus iniciales en el taller y fotografías donde aparecía de forma natural,
como si siempre hubiese estado allí. Nadie cuestionaba su lugar. Él se lo había ganado con silencios generosos, con presencia firme, con amor sin alarde. Una mañana de primavera, Emily encontró una carta vieja entre los papeles de adopción de Daniel. Estaba dirigida al bebé que no pude quedarme y firmada con un nombre que Luke reconoció al instante. Era de su madre. En la carta, ella pedía perdón con una honestidad desgarradora. Explicaba su situación de pobreza extrema y el miedo de criar sola a 2 hijos con menos de 1 año de diferencia. Emily la leyó en voz alta, con las manos temblando, mientras Daniel y Luke escuchaban en completo silencio. Al terminar, nadie lloró, solo se miraron, como reconociéndose en un dolor compartido que finalmente tenía un cierre. A veces, lo que no se puede reparar, se puede entender. Después de aquella carta, Luke comenzó a escribir también. No lo hacía como quien lleva un diario, sino como quien necesita desenterrar cosas que no sabe decir en voz alta. Anotaba recuerdos fragmentados, escenas sueltas de su niñez, preguntas sin respuesta y sobre todo, cosas que le habría gustado decirle a Daniel si se hubieran conocido de niños. Un día, dejó una hoja doblada sobre la mesa del taller. Daniel la encontró por casualidad y la leyó en silencio. Era un texto corto, torpe en algunos tramos, pero tan genuino que se le hizo un nudo en la garganta. Siempre pensé que no tenía a nadie, pero ahora te tengo a ti, y eso basta. A partir de entonces, ambos empezaron a intercambiar palabras escritas, como si así pudieran remendar el tiempo perdido. Emily, que al principio solo leía esas notas de lejos, sin intervenir, terminó convirtiéndose en parte del intercambio. Pegaba pequeñas frases en la nevera, algunas dulces, otras irónicas, que hacían reír a ambos. Era una forma de decir, aquí estamos, juntos. Todavía, la casa se llenó de papelitos, de trozos de alma esparcidos entre muebles, marcos y espejos. Cada palabra escrita era una forma de sanar lo que la vida no había permitido que creciera en su momento, y con cada línea, los 3 reforzaban algo que ya era evidente. El pasado no se podía cambiar, pero el presente podía ser una obra colectiva. Una de las cosas que más transformó a Emily fue ver cómo Daniel y Luke se convertían en reflejos el uno del otro, no solo físicamente, sino en gestos, manías y formas de pensar. A veces terminaban la frase del otro sin querer, o se reían de cosas que ella no entendía del todo. Lejos de sentirse excluida, Emily lo vivía como un regalo inesperado. Ella, que había creído que iba a perder al amor de su vida, ahora compartía los días con 2 hombres que, sin planearlo, habían reconstruido una historia que parecía rota desde el origen, y eso no se explicaba con ciencia ni lógica, era simplemente el poder de estar en el lugar correcto, con el corazón abierto. Con el paso del tiempo, Daniel quiso saber más sobre su madre biológica, no por necesidad de reproche, sino por curiosidad. Emily y Luke lo acompañaron en ese proceso, buscaron archivos, hablaron con antiguos trabajadores sociales y, finalmente, lograron encontrar una tía lejana que aún vivía en un condado vecino. La visita fue breve, sin grandes revelaciones, pero bastó para que Daniel sintiera que cerraba un ciclo. Regresó a casa en silencio, y esa noche, mientras cenaban en el porche, dijo algo que resonó como un suspiro largo. No la juzgo, hizo lo que pudo, pero ahora entiendo que lo que importa no es cómo empieza una historia, sino cómo decidimos escribir el resto. La historia de Daniel, Emily y Luke comenzó a resonar más allá del círculo íntimo. Una periodista local, que había oído hablar del caso por una enfermera del hospital, pidió permiso para entrevistarlos. Al principio dudaron, no les interesaba la exposición ni querían romantizar una experiencia tan difícil, pero luego entendieron que tal vez su relato podría inspirar a otros que estaban al borde de rendirse. Aceptaron. La entrevista se publicó en un periódico regional con el título Encontrarse en medio de lo imposible. La nota se volvió viral. Gente de
Todo el país escribió mensajes de apoyo, compartiendo historias similares de hermanos separados, enfermedades raras y actos de fe. Entre los mensajes había uno que los conmovió especialmente, una mujer que había decidido no abandonar la búsqueda de su hermana biológica tras leer su testimonio. Otro venía de un joven adoptado que confesaba haber sentido, por primera vez, que su historia no era una condena, sino una posibilidad. Emily, que jamás había buscado protagonismo, comenzó a recibir invitaciones para hablar en charlas médicas, conferencias sobre donación de médula y encuentros de familias adoptivas. Cada vez que subía al escenario, lo hacía temblando, pero hablaba con la verdad cruda y cálida que solo tiene quien ha atravesado la oscuridad. Daniel y Luke la acompañaban a veces, no siempre hablaban, pero su presencia bastaba. Era como decir, sí, esto pasó, y aquí estamos. Una vez, en una universidad de medicina, un estudiante le preguntó a Emily cuál había sido el momento más difícil. Ella respiró hondo, miró a ambos y dijo, no fue el diagnóstico, fue seguir creyendo cuando todo decía que no. Esa frase quedó grabada en muchas de las personas presentes, porque a veces, el acto más valiente no es luchar, sino seguir esperando cuando la lucha parece inútil. A medida que el tiempo pasaba, la vida volvió a ser más normal, más cotidiana, pero esa normalidad ya no tenía el mismo sabor. Cada desayuno, cada cumpleaños, cada tarde de lluvia tenía una densidad nueva, una conciencia del valor de lo simple. Habían pasado de vivir en modo de supervivencia a vivir con presencia. Emily notaba cómo incluso los silencios eran distintos ahora, ya no dolían, eran cómodos, espacios de paz compartida. Había días en que el pasado regresaba en forma de imagen, de olor, de canción, pero ya no les arrancaba el aire, solo servía para recordar que habían estado allí, y habían salido juntos. Un domingo por la tarde, mientras Daniel limpiaba pinceles en el taller y Luke organizaba clavos por tamaño, una costumbre obsesiva que todos ya aceptaban con cariño, Emily encontró una caja olvidada en el altillo de la casa. Estaba llena de fotografías antiguas, muchas de ellas sin identificar, pero entre ellas, apareció una imagen que la hizo detenerse, un bebé envuelto en una manta azul, sostenido por una mujer de mirada melancólica. Detrás, a lápiz casi borrado, se leía, Daniel, unas semanas antes del adiós. Emily bajó corriendo con la foto en la mano, la sostuvo frente a Daniel, y sin decir palabra, ambos supieron que no necesitaban más pruebas, ni explicaciones. La imagen era la pieza final de un rompecabezas que habían armado con fe. Luke enmarcó la foto y la colgó en el taller, justo sobre el banco donde ambos trabajaban, no por nostalgia, sino como una forma de reconocer todo lo que no se dijo, todo lo que no se vivió, pero que ahora tenía un lugar digno. Era un recordatorio silencioso de que a veces las historias se reconstruyen en otro orden, y que no hay edad límite para empezar de nuevo. Con el tiempo, ese taller se volvió casi un santuario, un espacio de creación, de risas, y también de lágrimas que nadie juzgaba. Allí nacieron muebles, pero también nacieron promesas. La más importante, cuidarse, pase lo que pase. La salud de Daniel se mantuvo estable, aunque los médicos seguían siendo cautelosos. Las revisiones trimestrales mostraban una recuperación sólida. Luke, por su parte, comenzó a tomar cursos de carpintería avanzada, y en más de una ocasión fue invitado a enseñar técnicas tradicionales a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Emily, con el corazón más tranquilo, empezó a estudiar psicología familiar por las noches, convencida de que su experiencia podía convertirse en herramienta para otros. Ya no vivían solo para ellos, vivían para algo mayor, para ese algo que solo se comprende después de haber estado muy cerca de perderlo todo. Los cumpleaños ahora eran celebraciones sagradas, no por el número de invitados ni por los regalos,
sino porque cada año representaba una victoria íntima. El primer cumpleaños de Daniel después del trasplante fue una cena sencilla, con velas, pastel casero y una nota escrita a mano por Luke. Nunca supe que tenía un hermano, pero ahora no sé cómo sería la vida sin él. Emily, que había preparado todo en silencio, rompió en llanto al leerla. No era tristeza, era esa emoción extraña que mezcla gratitud, alivio y un poco de incredulidad ante la forma en que la vida, a veces, repara lo irreparable. Aquel invierno, la casa se llenó de postales. Personas de todas partes enviaban cartas dirigidas a los hermanos que se encontraron en el momento justo. Algunas eran de agradecimiento, otras de esperanza, y algunas incluso pedían consejos o simplemente compartían historias parecidas. Emily empezó a guardar cada carta en una caja de madera tallada por Daniel, con la palabra milagros escrita en la tapa, no por religión, sino por respeto. Para ellos, cada mensaje era un recordatorio de que lo vivido no había sido en vano, que incluso el dolor más devastador puede generar algo hermoso, si se abraza con honestidad. Un día, Daniel propuso organizar una jornada de donación en la comunidad. Emily contactó al hospital, y Luke se encargó de hablar con los vecinos, muchos de los cuales ya conocían su historia. Lo que empezó como una idea sencilla terminó siendo un evento lleno de música, comida casera y filas de personas dispuestas a inscribirse como donantes de médula. Aquella tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de los árboles y las luces cálidas iluminaban el porche, Emily se dio cuenta de que estaban viviendo lo que nunca se habían atrevido a imaginar, una segunda oportunidad que no solo era suya, sino compartida. Después de esa jornada, la casa volvió a llenarse de movimiento. Recibían visitas constantes, de amigos, curiosos y personas que simplemente querían conocer a quienes habían hecho posible algo tan improbable. Pero entre toda esa energía nueva, lo más valioso seguía siendo lo cotidiano, las comidas simples, los paseos por el bosque, las noches de silencio compartido. Emily comprendió que la verdadera sanación no viene de los grandes gestos, sino de los pequeños hábitos que se vuelven rituales de amor. Y en ese ritmo sereno, la vida encontró su cauce natural otra vez. Una tarde, mientras caminaban por el sendero detrás de la casa, Luke se detuvo frente a un árbol enorme y talló 3 iniciales en la corteza, D.L. No dijo nada. Emily y Daniel lo miraron y sonrieron. No necesitaban traducción. Esas letras representaban todo lo que habían vivido, todo lo que habían resistido, y todo lo que aún estaban construyendo. No era un homenaje romántico ni una marca para la posteridad. Era un acto simple, íntimo, como todo lo que habían aprendido a valorar desde que el dolor les enseñó a mirar con otros ojos. Con el paso de los años, cada uno de ellos encontró una forma distinta de contar su historia. Daniel lo hacía con sus manos, cada mueble que construía llevaba una pequeña inscripción escondida, una palabra clave que solo Emily y Luke conocían. Era su manera de dejar una huella sin necesidad de palabras. Emily, en cambio, escribía relatos cortos basados en pacientes que había conocido. No revelaba nombres ni detalles, pero cada texto llevaba consigo una esencia, una lección, un reflejo de lo vivido. Luke empezó a tomar fotografías, muchas de ellas en blanco y negro, retratando momentos simples, una taza humeante, una silla vacía, un abrazo a contraluz. Así, los 3 mantenían viva la memoria de su renacimiento. En una de esas tardes tranquilas, Emily propuso plantar un árbol en el jardín, no como símbolo de lo que habían superado, sino como promesa de todo lo que aún les quedaba por vivir. Eligieron un roble joven, fuerte y flexible. Lo plantaron juntos, sin discursos, solo con las manos llenas de tierra y el corazón sereno. A su lado colocaron una piedra con una fecha, la del día en que Daniel recibió la médula. Cada año, en ese mismo día, compartían una cena bajo el árbol, incluso si llovía. Era su ritual,
su manera de honrar la vida sin caer en la solemnidad. En alguna parte del tiempo, dejaron de preguntarse qué habría pasado si no hubieran escuchado aquella frase en el hospital, si Emily no hubiera seguido su instinto, si Luke no hubiera abierto la puerta. Aprendieron a no vivir desde la hipótesis. Preferían el ahora, ese presente construido con capas de dolor, valentía y amor silencioso. La historia seguía viva, pero ya no dolía. Se había convertido en una raíz, en una base firme sobre la cual se podían apoyar cuando el mundo tambaleaba, y aunque aún llegaban días difíciles, porque nadie sale completamente ileso de una batalla así, ya no los enfrentaban desde la soledad, los enfrentaban como familia, no una familia perfecta ni tradicional, sino una elegida, forjada desde el caos, la pérdida y la resiliencia. Emily, Daniel y Luke aprendieron que no todos los lazos se crean en la infancia, ni todos los milagros llegan vestidos de luz. Algunos llegan como un susurro, una coincidencia, una puerta que se abre en el momento justo, y cuando eso ocurre, lo único que queda es atreverse a cruzarla. Años después, cuando la vida ya había encontrado su ritmo, con tardes de lluvia en la terraza, con la risa de niños que corrían entre herramientas y virutas de madera, Emily se dio cuenta de que la historia que vivieron ya no le dolía al recordarla. Había cicatrices, sí, pero también luz. No todo se curó, pero todo se transformó. Había amor en cada rincón de esa casa, en cada gesto cotidiano, en cada taza de café compartida al amanecer. Daniel aún tenía controles médicos regulares, y Luke seguía visitando Pine o Joe de vez en cuando, pero lo esencial permanecía intacto. Habían encontrado el uno al otro, y con eso, se habían rescatado todos, porque al final, la historia de Emily, Daniel y Luke no fue solo sobre una enfermedad rara, ni sobre una coincidencia milagrosa, fue una historia sobre intuiciones que salvan, sobre actos de fe en medio de la desesperación, sobre personas que se convierten en hogar sin pedirlo. Fue la historia de una mujer que no aceptó el final, de un hombre que donó más que médula, y de otro que volvió a la vida porque alguien se negó a dejarlo ir. Una historia real, imperfecta, pero profundamente humana, y por eso, digna de ser contada.